Estamos de vuelta aquí en su programa Paneo Semanal y estamos conversando con Emmanuel García, matemático, geómetra de dominicano. Hablemos de Newton. Vamos a hablar de Newton porque queremos saber y que él nos explique en la medida de lo posible en qué consistió ese avance que ha sido referenciado en universidades de alto nivel en Brasil, en Estonia. Bueno, todavía está en vías de publicación, pero la base que dio lugar a la generalización fue publicado en Rumanía, en la revista Matin. Matin, sí. Yo la vi. Explícale a nuestros oyentes en qué consistió esa forma de enfocar una fórmula matemática, una generalización. ¿En qué consiste la fórmula? Exacto, porque es una generalización. Hay muchas fórmulas para cada problema y él lo que hizo fue una generalización de con una sola fórmula aplicarla a diferentes escenarios, cambiando las variables para que aplique a varios escenarios. Explícanos eso y cómo tú diste con esa generalización que hasta el momento no se había visto en el mundo, que nadie lo había hecho. Perfecto. Yo, a principio de la pandemia, estaba enseñando una técnica en matemática que se llama reducción al absurdo, que probablemente ustedes la habrán escuchado. Sí, reducción al absurdo. Y yo intenté demostrar el teorema de Pitágoras usando esta técnica. Sí. Bien, haciendo esto yo descubrí... ¿Qué consiste en qué? Acuérdate que no todos somos matemáticos. Sí. Aunque tú lo consideres absurdo, no sabemos. Bueno, la técnica de reducción al absurdo consiste en que, por ejemplo, tú tienes una tesis, yo asumo tu tesis y llego a una contradicción. Sí. Entonces eso demuestra que lo tuyo está falso, porque no por lo menos en matemática es un sistema coherente, o sea, una verdad no se contradice con otra. No. Sí, entonces si yo asumo como los falsacionistas de Popper. No, a través de por ahí no. Pero no tiene que ver con eso. Okay. Lo que quiero decir es que es una técnica desde Euclides que se ha utilizado y que consiste en tú asumir tu tesis y llegar a una contradicción. Esto puede ser a veces fácil, puede ser a veces muy difícil. Que si a través de variaciones tú puedes lograr una contradicción de esa fórmula. Entonces, cuando tú llegas a una contradicción, eso significa que lo que tú asumiste está mal y que es todo lo contrario. Bien. Falsable. Entonces, yo intenté demostrar el teorema de Pitágoras usando esta técnica. O sea, tratando de descubrir una forma original. Entonces, lo que hice fue que descubrí dos fórmulas, dos identidades trigonométricas. Cuando investigué, eran ya conocidas. Las generalicé, también eran conocidas. Generalicé mi generalización y esa ya no era conocida. Entonces, a ver. Espérate. Voy a beber agua porque tú estás hablando. Bueno, un derrame. Sí, José está rojo. Lo ponemos colorado. Dime me quedé en la generalización. Vamos. Sí. Dale. ¿Qué es eso? ¿Qué es generalizar? Para que la gente entienda. Yo al final quiero explicar esto, pero quiero explicar cómo fue que yo di con... Porque él habla de identidades y nosotros oímos en el mundo normal... Sí, ecuaciones. Fórmula o ecuación. Fórmula o ecuación. Hay gente que tú dices identidad, imagina cédula. Sí. No, es una fórmula. De una fórmula. Es otra forma de llamar. Okay, sí. Entonces, trato de desarrollar estas fórmulas que descubrí intentando demostrar de una forma original el teorema de Pitágoras. Y resulta que descubro algo interesante, y es que estas fórmulas tienen un aspecto central, un aspecto troncal en las matemáticas, que quiere decir que muchas de las otras fórmulas conocidas ya se pueden derivar de ellas. Okay. Entonces yo empiezo a demostrar, a derivar muchos teoremas ya conocidos usándolas. Y, bueno, publico el artículo en Rumanía y sigo tratando de demostrar teoremas a partir de ellas, y en una se me ocurre... ¿Por qué en Rumanía? O sea, ¿cómo? ¿Puedo terminar acá esta parte? Sí, claro. A ver, sí, por supuesto. Se publica e intento en un momento derivar la fórmula de Newton, que, bueno, es conocida como fórmula de Mollweide, un alemán, un astrónomo alemán. Okay. En la medida que la han ido modificando, toma el nombre del matemático que la modificó. Exacto, pero el primero que la descubrió fue Newton. Sí. Entonces, se me ocurre aplicar las fórmulas a la de Newton, y terminé generalizándola a un cuadrilátero cíclico. Es decir, es un cuadrilátero cuyos vértices están en un círculo. Entonces, que es un caso del triángulo. O sea, exacto. ¿Por qué es uno de los lados es un triángulo? La cuadratura. ¿Por qué es una generalización? La fórmula de Newton se usaba
para tú verificar, cuando tú resolvías un triángulo, encontrabas los 3 ángulos y los 3 lados, la longitud, entonces tú querías verificar que tus soluciones eran correctas. Usabas la fórmula de Newton porque vincula los 3 lados con los 3 ángulos. Bien. O sea, eso funcionaba para un triángulo, pero mi fórmula hace lo mismo que hacía la fórmula de Newton, pero en un cuadrilátero. Es decir, los 4 lados, si tú resuelves un cuadrilátero, tú tienes los 4 lados, los 4 ángulos y el ángulo que forman las diagonales de ese cuadrilátero. Entonces, todos esos elementos están en mi fórmula. Cuando tú haces en un cuadrilátero, uno de los lados se desvanece, se hace 0, se convierte en un triángulo. Mi fórmula termina convirtiéndose en la de Newton al hacer eso. Exacto. Entonces, es una generalización que no era obvia. Estamos hablando de 315 años después. Hay muchas relaciones que cohabitan con estos teoremas que fueron generalizados en el siglo XVII, siglo XVIII. ¿Por qué sobrevivió a tantas mentes brillantes esta fórmula? ¿Por qué viene a descubrirse 315 años después y en República Dominicana? Entonces, para mí esto es, a mí me van a acribillar quizá, pero más trascendente que la entrada de David Ortiz al Salón de la Fama. Porque los países, en realidad, los países que han crecido, ha sido sobre la base de la inteligencia, la creatividad y la imaginación, no sobre la fuerza bruta. Y no quiero desmeritar el trabajo excelente que ha hecho David Ortiz. Yo era más fan de Sammy Sosa. Pero creo que aquí hace falta eso, que se valoren las proezas intelectuales por encima de la fuerza bruta. Sí, así es. Sin esos avances no es posible los viajes estelares, los viajes a la luna. Mira cómo hay una dominicana o de origen dominicano. Sí, Scarly. Nació Hernández, aquí. Nació aquí, se fue joven al Bronx. Pues en el equipo del telescopio James Webb, programando. Sí. Haciendo las programaciones del telescopio. Sí, es decir, que es pura matemática, ¿no? Completamente. Sobre todo cuando se llegó a la Luna, fue a base de cálculos geométricos y matemáticos. No había otra manera. ¿Y cómo llegó el viaje del telescopio al punto específico donde tiene, al campo magnético específico donde no... el punto de equilibrio. Más un cálculo. Punto de Lagrange. O sea, los satélites se ubican en una zona que es la que se considera de mayor estabilidad. Porque, a ver, la Tierra, tú lanzas un satélite, tanto la Tierra, la Luna, el Sol y los otros astros influyen, la gravedad interacciona con este satélite. Entonces, un matemático, Lagrange, determinó, o sea, cuál es la posición que debe ocupar este satélite para que esas interacciones no interfieran con... No interfieran con la trayectoria, con el funcionamiento. Y se use menos combustible. Con la influencia de los demás astros, del Sol, la Tierra, la Luna. Pero eso es cálculo matemático y geométrico. Ahora bien, yo creo que tú me menciones los matemáticos que han trabajado en ese mismo campo y que han sido famosos, le han dado nombre de matemáticas. Y le han dado nombre a esas fórmulas, a esas identidades. Hay un alemán famoso. Bueno, sí, un alemán que hizo prácticamente lo que yo hice, pero con otras fórmulas, fue Bretschneider. A través de derivadas. Bretschneider. Que lo hizo llegando por otro sitio a la misma. Sí, hay una fórmula que se conoce como la fórmula de Herón, que es para calcular el área de un triángulo, ¿verdad? Conociendo los 3 lados. Hay un indio que generalizó esa fórmula para un cuadrilátero, lo que yo hice. Y Bretschneider la generaliza para un cuadrilátero cualquiera. ¿Y cómo tú logras el reconocimiento o la validación de la comunidad científica matemática internacional con relación a este descubrimiento o a esta aplicación? Exacto, yo estoy en el proceso. Yo contacté... El peer review. Pero ¿cuál es el proceso y cómo termina eso? Bueno, lo primero es tú envías tu trabajo, tú haces tu manuscrito, envías a la revista, ellos siempre tienen lo que debe incluir el manuscrito, cómo deben de ir las referencias, etc. Y bueno, ellos envían el trabajo a los expertos que considere el editor. Si los expertos validan 3 cosas, a ver, vamos a ver. Primero, que realmente generalice a Newton. Que la demostración sea correcta.
y que sea realmente nuevo. Si pasa esa prueba de fuego, ya es casi seguro que se va a publicar. Exacto. Ya lo otro son cosas menores e irrelevantes, como por ejemplo las correcciones en la gramática, cómo se debe, por ejemplo, entonces, poner las referencias. Una vez publicado, ¿cuál es el próximo paso? Una vez publicado ya terminamos, o sea, ya pasamos a la historia. Está en proceso de que esos, digamos, científicos, ¿no? Matemáticos, validen que realmente tu trabajo es novedoso. Ya yo cuento con la opinión de los que yo considero los dos mayores expertos sobre el tema, que es el doctor Carjanto, de la Universidad de Sun Yung Wan, que está posicionada en 242, cuando, por ejemplo, en la República Dominicana la Pucamaima está en 4,000 y pico por ahí. Entonces, sí, bueno, él es un matemático a carta cabal, con un PhD, con más de 40 publicaciones alrededor del mundo, y bueno, él ha escrito sobre el tema, que es una de las cosas que lo hace a él la persona idónea para validar mi trabajo. Yo se lo envío a él me dice, no, esto definitivamente hay que publicarlo en una revista de alto impacto. Me recomendó una y me dijo, mira, cualquier cosa, tú me dices que yo estoy aquí disponible. El otro autor es el doctor Wu. Entonces, ¿tú te acercaste ya a esa revista que te recomendó? Claro que sí, yo estoy en proceso de, transcribiendo el artículo, porque yo lo tengo escrito en mi blog. Entonces, ya lo que me falta sería pasarlo al paper y adaptarlo. Ok. Bien, pero ya yo estoy trabajando en la elaboración de la... ¿Tú entiendes más o menos cuándo tú podemos ya decir que tenemos una publicación top y ya reconocido internacionalmente? Bien, lo bueno de esto es que ya mi trabajo pasó a la prueba de fuego. Okay. Ya se sabe que la demostración es correcta. Ya se sabe que real y efectivamente generaliza a Newton y que es nueva. Que nadie la había hecho. Entonces antes. Ya lo único es escribir el artículo, enviarlo, si ellos hacen correcciones en la gramática, lo que sea, hacerla. Pero la publicación se puede tomar 2 años. Puede tomarse de 1 a 2 años. Estamos hablando de 315 años versus 2 que faltan para que tú... Exacto. A mí recientemente me publicaron una variante del teorema del globo ocular, o Eyeball Theorem, que fue descubierto por un profesor de Harvard. O sea, yo descubrí una variante y eso se publicó recientemente, el mes pasado, en la College Mathematics Journal. Bien, o sea, 2 años yo estuve esperando por esa publicación. Sí. Pero mira, o sea, que el único no es el de Newton, sino que ya tú tienes una... No, yo estoy en esto desde el 2014. Si tú googleas, Emmanuel, Círculos de Arquímedes, yo empecé con los Círculos de Arquímedes. En la América Latina yo soy el que tiene la colección más grande de Círculos de Arquímedes. Yo googleé hace poco y en Brasil han hecho trabajo sobre mis círculos, sobre la colección que yo publiqué. Muy bien. Pero sí. bueno. No, yo lo busqué en Rumania, en esa publicación de la Universidad de Rumania. Bueno, el primer artículo que aparece en esa publicación es el de Manuel García. Y es bueno, Eliseo, excusa porque te interrumpa, pues realmente el deseo de traer a Manuel era realmente demostrarle a la audiencia y reconocer además que somos más que lo que tradicionalmente... Una preguntita. Tenemos en niveles muy elevados de la ciencia, en este caso la matemática, a gente que está destacando y descollando. Manuel, ¿tú comes plátano? Sí. Entonces, ven que el plátano no pone bruto. Señores, con esta... Se cayó el mito. Gracias a ustedes. Manuel, gracias por venir y de verdad, en nombre de todos los integrantes de este programa, te felicitamos. Decimos que las puertas están abiertas. Por nosotros nos gusta difundir este tipo de cosas. De mostrar otra cara de que sí se puede y de que nosotros sí tenemos talento y conocimiento en el mundo científico. Y así que agradecer también a nuestros teleoyentes su sintonía y esperarlos con el favor de Dios el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad.